En primer lugar, voy a hacer un par de consideraciones a título personal y después ingreso al comentario de la CDH. Realmente me preocuparon mucho las palabras del presidente en su gira europea, donde dijo que el que tenía decidida la política de segmentación era él y que él era el que decidía. Básicamente me preocupa porque cuál es nuestro rol en estas audiencias públicas. En estas audiencias públicas donde quisiéramos que estuviera el ministro y el secretario de Energía, porque estamos discutiendo un tema que es crucial. Y la verdad que me parece que se viene desvirtuando el rol de las audiencias públicas. En las audiencias públicas no es que venimos eh, a hacer críticas, estamos haciendo aportes, estamos tratando de construir colectivamente una mejor política energética y se ponen estas audiencias porque se entiende que quienes vamos a opinar tenemos algo para aportar. No es que venimos simplemente a quejarnos o a criticar. Entonces, en primer lugar, lo que voy a volver a repetir, y ahora sí ingreso al capítulo de la Asociación Ciudadana, es que estamos ante una matriz obsoleta energética dependiente de los combustibles fósiles. A mí me gustaría que cuando tenemos un debate sobre los precios, sobre las tarifas, sobre las consecuencias de este modelo, empecemos por analizar y realmente les pediría al al Ministerio y a la Secretaría de Energía en particular que nos contaran en cada audiencia, aunque terminemos hablando de las tarifas, cuáles son los pasos que se están dando en materia de transición energética, que dejen de hablar de recursos naturales y asuman que estamos discutiendo bienes comunes y un servicio que integra y debe ser considerado un derecho humano. Y creemos que estas audiencias, en búsqueda de soluciones, tienen que empezar pensando en las causas y no en las consecuencias. Estamos viendo cómo le damos medicamentos a un enfermo que tiene fiebre, pero no estamos analizando dónde se genera el problema. Entonces, en primer lugar, hay que pensar en que aquí se privatizaron en la década del 90 empresas que terminaron siendo monopólicas, entonces no estamos ni en un sistema de libertad de opción que nos permita cambiar estas empresas, estamos rehenes de empresas y en las audiencias de ayer y antes de ayer incluso se llegó a plantear que por los incumplimientos de estas empresas algunas podían ser sus contratos rescindidos, como es el caso de Edesur. De todo esto no estamos hablando. Se habla de subsidio a los usuarios. Y lo único que se subsidia hasta ahora y lo que nosotros vemos que se subsidia, en realidad se subsidia a las empresas. Si no sabemos cuáles son los costos de la generación y de producción de electricidad y de gas, es muy difícil que podamos discutir porque se da por sentado y nadie habla de los costos. Entonces estamos discutiendo un supuesto subsidio que arranca teniendo como base un costo que no tenemos, es un dato que no está sobre la mesa. Por otro lado, para determinar el valor de las tarifas, tenemos que conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción del gas, de la generación de electricidad. Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar la política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino. Ya vivimos los tarifazos de Macri, que consistieron en la dolarización de los precios del gas y de la electricidad, en aumentos exorbitantes en los segmentos del transporte y la distribución, más la quita de subsidios estatales, y esto generó una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas. Recordamos ayer, y lo repetimos hoy, cuando Aranguren se negó en el 2016 a contestar la pregunta de los costos y de la generación, de los costos de producción, pero tampoco en estas audiencias está este debate y las
organizaciones y las asociaciones de defensa de usuarios y de consumidores tendríamos que estar en la mesa de discusión sobre esos costos. Tampoco se discuten las ganancias de las empresas, entonces se da por descontado los costos, las ganancias de las empresas y el pato de la boda vamos a ser los usuarios. Además, no tendríamos que ser dependientes ni de los subsidios del Estado, que en definitiva los pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, ni del bolsillo de los y las trabajadoras, sino que habría que discutir en esos costos de producción y de generación, además, cuáles son las razonables ganancias de las empresas. Yo creo que no se está mirando las alternativas que tienen que ver ni con la generación alternativa de, 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 de gas y de electricidad a través de otros mecanismos. No se está buscando bajar costos en el transporte. Estamos como discutiendo un esquema consolidado en lugar de ver una transición y cómo se van buscando otro tipo de soluciones. Y para entrar de lleno en el punto de la segmentación, creo que es, ustedes mismos fueron develando los errores a los que nos llevan distintas modalidades de segmentación por el consumo, geográficos, pero terminan adoptando de todas maneras un criterio que va a ser arbitrario. Yo no escuché en esta audiencia qué va a pasar con las pymes. Es altamente probable que una misma persona tenga su consumo del hogar y tenga su consumo de una empresa pequeña o que pueda tener un comercio a su nombre. No escuché qué pasa con las asociaciones sin fines de lucro. Básicamente, hay muchas circunstancias que hacen que en un mismo inmueble se divida entre muchas personas que tienen diferentes tipos de consumos, alguien que vive, alguien que tiene un negocio, alguien que tiene una institución de bien público, en un mismo espacio, sin que haya otro tipo de división, se divide el pago de un servicio o de un consumo. Eso le pasa a nuestra propia asociación, porque hay casas viejas, hay casas que están divididas sin que haya ningún tipo de división y no se pueden hacer divisiones. Entonces, cuando se va a la empresa de servicios y se dice, están aumentando con tal criterio, no permiten poner el servicio a nombre de quien menos ingresos tendría o de el consumidor que tendría un régimen especial. Todas estas situaciones van a generar un desfasaje brutal en los ingresos de las personas. Las cooperativas, hoy me trajeron la factura de cooperativas que todavía, ya termino, un segundo más, por favor. Todavía las cooperativas están pagando la deuda de la etapa macrista. Una cooperativa hoy me trajo una factura donde tiene una deuda de más de 500.000 pesos. Y por último, si quieren, aumenten impuestos extraordinarios, en lugar de hacer un impuesto extraordinario como se hizo para las grandes riquezas, establezcan un impuesto para las grandes riquezas estable y permanente. Esta segmentación geográfica también en el AMBA es un error, porque no queremos una ciudad donde haya barrios de ricos y barrios de pobres. En el mismo barrio tenemos que vivir más ricos, más pobres y clases medias. Están en contra de todo lo que estamos haciendo para hacer un urbanismo de integración. No queremos más guetos de Puerto Madero y countries. Queremos que tanto en el AMBA como en la ciudad de Buenos Aires, queremos que los barrios sean de la diversidad. Y ustedes, con esta segmentación que condena a un barrio, van a producir una mayor gentrificación, expulsando a los habitantes originarios más humildes de la ciudad y del AMBA. Esto es un grave error. Aumenten los impuestos a los ricos y con eso después pongan tarifas razonables para las ganancias de las empresas, pero también para los bolsillos de los usuarios.